En este video estudiaremos la cónica, la elipse. La elipse se define como la curva formada por todos los puntos del plano para los cuales es constante la suma de sus distancias a dos puntos llamados focos. Es decir, en la elipse yo tengo dos focos, un foco F' y un foco F. Si yo tomo un punto cualesquiera de la elipse, de la curva elipse, y saco la distancia que hay entre ese punto y un foco F' y entre ese mismo punto y un foco F, si a la distancia entre el punto y el foco F' la llamo D1 y a la distancia entre el punto y el foco F le llamo distancia 2 y yo sumo D1 más D2 y esto me da una constante, y eso mismo sucede si tomo otro punto, que puedo decir que sea este, y tomo esta distancia al foco 1 y al foco 2 y me vuelve a dar la misma constante. Entonces estos puntos y todos los que cumplan con esa característica de que D1 más 2 sea una constante son los que me van a formar la curva llamada elipse. Ahora, hay distancias importantes y puntos importantes que tenemos que remarcar a la hora de estudiar la elipse. Primero, la elipse tiene dos ejes. Un eje que se llama eje mayor, que es la distancia más grande de la elipse. Y una distancia que se llama eje menor, que también atraviesa la elipse, pero que es una distancia más corta. Entonces hay dos ejes, el eje menor y el eje mayor. Vamos a hacer referencia en los problemas a lo que se llama semieje menor y semieje mayor. El semieje menor será la mitad del eje menor y el semieje mayor será la mitad del eje mayor. Los puntos importantes de la elipse son el punto central que se llama centro. Con la letra C mayúscula la vamos a denotar. La elipse también tiene dos puntos extremos que se llaman vértices. Aquí hay un vértice B y del lado izquierdo hay otro vértice que se va a llamar B'. También existe un punto importante que se llama foco, que queda entre el centro y el vértice. No necesariamente queda a la mitad, pero sí queda entre esa distancia entre el centro y el vértice. Se llama foco. Y del lado contrario al foco también hay otro foco que se llama F'. Finalmente, en los extremos del eje menor hay dos puntos que se van a llamar B mayúscula y del lado contrario con respecto al centro está B mayúscula'. Ambos B mayúsculas quedan en los extremos del eje menor. Ahora, finalmente hay distancias asociadas con estos puntos. La primera distancia que vamos a analizar es la distancia que queda entre el centro y el foco. A esta distancia que queda entre el centro y el foco se le va a llamar C minúscula. Y sucede lo mismo del otro lado de la elipse. Allí también hay un C minúscula. No es C' porque no es punto, es una distancia. Entonces nada más voy a dejar marcada una C, una distancia C de uno de los lados. Ahora, la distancia que existe entre el centro y uno de los vértices es a lo que se le llama A. A esta distancia entre el centro y uno de los vértices se le llama A. También hay distancia A entre el centro y el otro de los vértices, pero para no llenar demasiado la elipse solamente voy a marcar el que está del lado izquierdo. Y finalmente hay otra distancia más que va a quedar entre el centro y uno de los extremos del eje menor, que es esta distancia, y a la cual se le llama B minúscula. También hay una B minúscula de este lado, pero nada más voy a marcar que está en la parte superior. Hay una distancia más que pasa por el foco y que es perpendicular al eje mayor, que se llama lado recto,
que si pasa por el foco y es perpendicular al eje mayor, pues el lado recto sería este. Pero también hay un lado recto de este otro lado. Haciendo un resumen de lo que acabamos de ver, tenemos esta figura. Repasamos rápidamente. F y F' son los focos. B y V' son los vértices. C es el centro. La distancia entre los vértices, que es esta distancia, ya vimos que era el eje mayor. La distancia entre B y V' mayúscula, que es esta, se llama eje menor. La distancia A, que es entre el centro y el vértice, se llama semieje mayor porque es la mitad del eje mayor. Y la distancia B que hay entre el centro y B mayúscula se llama semieje menor porque es la mitad del eje menor. C va a ser la distancia que hay del centro al foco, que es esta que está aquí. Y finalmente tengo unas formulitas que vamos a utilizar, que son estas que están acá. Si yo quiero obtener la distancia A minúscula, B minúscula o C minúscula, lo voy a hacer con el teorema de Pitágoras. A cuadrada va a ser igual a B cuadrada más C cuadrada. Hay un parámetro que se llama E minúscula, que es la excentricidad, que es la que me indica qué tan redonda o alargada es mi parábola, y siempre va a ser C sobre A. Si me piden sacar el eje mayor va a ser igual a 2 veces A. Si esta es la distancia A, entonces 2 veces A va a ser el eje mayor. Y finalmente para el eje menor va a ser 2 veces B, porque si la distancia entre el centro y B mayúscula es B minúscula, entonces el doble va a ser el eje menor. Entonces este es el resumen de los parámetros de la parábola. Ahora yo tengo dos tipos de elipses. Las elipses horizontales. ¿Cómo conozco si es una elipse horizontal? Pues porque el eje mayor va a estar sobre o va a ser paralelo al eje de las X. Y voy a tener parábolas verticales. ¿Cómo reconozco una parábola vertical? Pues porque su eje mayor, que es este, va a ser paralelo o va a quedar sobre el eje de las Y. Voy a analizar primero el caso de una elipse horizontal y su ecuación estándar u ordinaria. En este caso yo voy a suponer que mi elipse tiene un centro en 0,0. Si yo ya tengo un eje de coordenadas y el centro me queda en 0,0, va a ser mi objeto de estudio entonces. Entonces mi eje de coordenadas es este. Mi centro va a quedar en 0,0. Tengo marcados mis puntos importantes, que son el foco primo y el foco, el vértice primo y el vértice, y los extremos del eje menor, que son B y B'. Ahora, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? Como yo sé de estos puntos, como yo sé que, por ejemplo, para empezar, el foco, yo sé que la distancia entre el foco y el centro se llama C, minúscula. Entonces, como es horizontal, el movimiento de la parábola va a venir horizontalmente. Y entonces la coordenada del foco va a ser C,0. Del otro lado de la parábola tengo el foco F', y entonces la distancia no va a ser C, sino menos C, porque queda del lado izquierdo, y la coordenada es menos C,0. ¿Qué pasa si quiero ahora sacar el vértice? Yo sé que el vértice queda a una distancia A con respecto al centro. Y entonces el vértice va a quedar a una distancia, en un punto A,0. Del otro lado va a suceder lo mismo, pero ahora va a ser menos A. ¿Por qué? Porque la distancia A va a estar del lado izquierdo. Finalmente, si yo quiero obtener las coordenadas de los extremos del eje menor, yo sé que la distancia entre el centro y B o B' va a ser B. Y como es una distancia vertical, entonces la coordenada va a ser 0,b y la del otro extremo va a ser 0, menos b, porque ahora quedamos del lado negativo del eje de coordenadas.
Para este tipo de elipse, la ecuación ordinaria de la parábola con centro en 0,0 va a ser esta, que es x cuadrado sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada es igual a 1. Esta ecuación siempre va a estar igualada a 1, no lo olviden. Y una cosa súper importante. ¿Cómo distingo yo una elipse horizontal con respecto a una vertical? La distingo porque la elipse horizontal siempre va a tener a la distancia a debajo de la x. Y la distancia a, acuérdense que es una distancia mayor que cualquiera otra de la parábola. Entonces, cada vez que yo vea la ecuación de una parábola con un número en el denominador grande, más grande, debajo de la letra x, entonces va a ser una elipse horizontal. ¿Qué pasa en el caso de las elipses verticales? Yo tengo de nuevo mi eje de coordenadas. Tengo localizado el centro en 0,0 de nuevo. Marco los focos sobre el eje mayor, que en este caso es vertical, y los vértices. Perpendicularmente marco el eje menor y los puntos B' y B. Si yo quiero saber las coordenadas, entonces ahora el movimiento va a ser vertical, no va a ser horizontal. Y sucede lo mismo. Del centro al foco está la distancia C. Entonces la coordenada va a ser 0,C. Del centro a vértice, yo voy a tener que la distancia es A. Entonces la coordenada va a ser 0,A. Y finalmente, del centro al extremo del eje menor B, la distancia va a ser B. Entonces, como este movimiento es horizontal, no vertical, entonces la coordenada va a ser B, 0. Para el foco F' sucede lo mismo, pero del lado contrario queda en el eje negativo, entonces será 0, menos C. Para el vértice B' será 0, menos A. Y para el semieje menor que queda del lado izquierdo será menos B, 0. ¿Cuál es la ecuación ordinaria para este caso? Será la que tienen marcada aquí. Para la elipse vertical voy a tener la misma ecuación, pero si se fijan lo único que cambió fue que los denominadores se invirtieron. Ahora la distancia más grande quedó con el y cuadrado. Y recuerden, siempre esta ecuación va a estar igualada a 1. Se los pongo como nota. La distancia A siempre es el mayor denominador e indica si la elipse es horizontal o vertical. Si A queda con x cuadrada, entonces será horizontal. Si A queda con y cuadrada, entonces será vertical. Pero ¿qué pasa si ahora mi centro se mueve a h, k? Pues entonces con respecto al origen, que es este, porque aquí quedó 0,0, ya la elipse no queda ahí, sino que ahora quedó acá, el centro, va a haber un movimiento. Si es horizontal, va a ser un movimiento horizontal. Si la elipse fuera vertical, pues entonces ahora el centro queda movido, pero verticalmente. Y entonces si el centro ahora es h, k, pues entonces mi foco, que está aquí, que está separado una distancia c del centro, pues va a tener una coordenada que parte de h, en donde le sumo c, k. ¿Qué pasa con el vértice? Con el vértice pasa que la distancia que separa el centro del vértice se llama A. Y entonces el vértice va a quedar a una distancia de h más a, k. De este lado pasa lo mismo, pero entonces le tendré que restar a, no sumárselo. Y en el caso del foco, también, pero ahora le voy a restar c, no sumárselo. ¿Qué pasa con B? Con B hay una separación de una distancia B, pero es vertical. Entonces no se movió en H, se movió en K. Y en el de abajo pasa lo mismo, pero es una resta, porque la distancia quedó del lado negativo. En el caso de que la parábola sea vertical, va a suceder algo parecido. Aquí está mi centro, parto de h, k como coordenada. La distancia que hay entre el centro y el foco se llama c. Y entonces, como yo parto de h, k y como el movimiento es vertical, porque es parábola elipse vertical, entonces la coordenada será h,
gamma C, porque esta distancia es C. Si yo quiero sacar el vértice, pues entonces esta distancia que lo separa es A, y entonces la coordenada será H, gamma A. Del otro lado pasa lo mismo, pero ahora es con signo contrario, porque quedó hacia abajo. Igual pasa con el foco. Este sería H, K menos C. Y con respecto a B, esta distancia que hay de aquí a aquí es B, es un movimiento horizontal, entonces este será H más B, K, y el del otro lado va a ser lo contrario, H menos B, K. Les puse aquí el resumen. Esto es lo que acabo de analizar ahorita en los dibujos. Acuérdense que no es necesario aprenderse esto de memoria, con que ustedes lo razonen con un pequeño dibujo es suficiente. Con respecto a las ecuaciones, si yo parto de la ecuación ordinaria de centro en 0,0, que para la elipse horizontal era esta, y para la elipse vertical era esta otra, lo único que va a pasar es que para la horizontal voy a tener ahora que esto es x menos h al cuadrado sobre a cuadrada, agregué el parámetro menos h nada más, más y menos k al cuadrado sobre b, aquí agrega el término menos k, y obviamente la ecuación, como habíamos dicho, la iguale a 1. En el caso de la vertical es lo mismo, x menos h al cuadrado y y menos k al cuadrado de este lado, pero si se acuerdan les dije que la distancia a depende de si es horizontal o vertical, cambia. Si es horizontal siempre queda debajo del parámetro x, y si es vertical queda debajo del parámetro y. Entonces aquí será x menos h al cuadrado sobre b cuadrada más y menos k al cuadrado sobre a cuadrada, y siempre igualada a 1. Y finalmente, las formulitas que ya habíamos visto desde el principio. Si quiero sacar la distancia a, b o c, lo hago con el teorema de Pitágoras aplicado de esta manera. A cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada. El eje mayor será 2 veces la distancia a, el eje menor será 2 veces la distancia b. El lado recto ahora se saca diferente a como lo habíamos hecho en la otra cónica, que era la parábola, que cambia ahora a ser 2b cuadrada sobre a. Y la excentricidad, que es qué tan redonda es la elipse, va a ser igual a c sobre a. Estas formulitas, estas 5 formulitas, se aplican tanto para la parábola horizontal como para la parábola, tanto para la elipse horizontal como para la elipse vertical. Con respecto a la cónica elipse, es todo. Espero que el video haya sido de utilidad. Gracias.